Perfecto, muy bien. Parece que ya estamos con conexión, ¿sí? Ahí sí ya estamos con la conexión correcta, qué bueno. Ahí está don Rafael, Limepunk, Punk, en Instagram, bien. Ivonne también, buenas tardes. Bueno. Bien, pues ya estamos a 23 de abril, ¿sí? Tarde fresca de otoño. Y nos alegra mucho poder estar aquí compartiendo esta transmisión, esta conferencia, ¿cierto? Este tema, la clase de hoy es Lucifer, Diablo y Satán. Sí, Lucifer, Diablo y Satán. Esta es una súper explicación que debiéramos todos lograr comprender y aprender, ¿cierto? Poder incorporar. Ahí también está Paupico 22, bienvenida. Y por lo tanto, aborda quizás uno de los elementos que en algún minuto podría ser más difíciles de poder llevar adelante. Y es que probablemente nos es difícil a veces darnos cuenta de cómo el trabajo psicológico realmente sobre sí mismo, para el despertar de la conciencia, tiene ciertos actores, ciertos aspectos que pudieran parecer contraproducentes, ¿cierto? Con lo que es el trabajo del despertar de la conciencia, porque siempre, y desde un principio por allá cuando, ¿cierto?, uno ve la clase número 1, en fin, la 15, y así, en general, todo el curso de la fase A, ¿cierto? Uno habla de poder ser capaces de incorporar, de poder lograr, de alcanzar ciertas virtudes, ciertas capacidades. Y lo que muchas veces puede costar es comprender el cómo estas virtudes, cómo estos poderes, estas facultades que en realidad están dentro de nosotros mismos van despertando. Si nosotros nos damos cuenta, realmente el desarrollo de la conciencia necesariamente obliga a un proceso que no es precisamente de lo más fácil. No es cierto que esto va a ser de ahora en adelante que uno se decida hacer su trabajo, va a resultar todo, ¿cierto?, en éxito, que todo va a estar muy bien, que la salud va, ¿cierto?, a estar bollante, que la economía siempre va a ser excelente, o que, ¿cierto?, no van a existir problemas o dificultades. Eso es, ¿cierto?, uno de los aspectos que es importante comprender y que, como decía, ¿cierto?, en realidad está ligado directamente con esto que es Lucifer, Diablo y Satán. Cuando hablamos de Lucifer, Diablo y Satán, para nosotros siempre va a ser lo mismo. Siempre estamos refiriéndonos al mismo concepto. Por ahí se unió Conocimiento de sí mismo 2022. Bienvenido también. Y este concepto, en realidad, vamos a en general a hablar de Lucifer para poder, ¿cierto?, comprenderlo. Lucifer es, ¿cierto?, o hace alusión al dador de luz y fuego, ¿sí? Lucifer, o Lucifer, en el fondo es una parte de nosotros mismos. Esto lo vamos a ir, ¿cierto?, vinculando con lo que estábamos recién mencionando. Cómo logramos el desarrollo de las virtudes, de los poderes, de las facultades, que en el fondo son propias de nuestro ser, mas sin embargo tienen que ser, ¿cierto?, sacadas arriba, tienen que ser, ¿cierto?, extraídas de nuestra propia tinieblas interiores. Entonces, este Lucifer, este dador de luz, tiene esta misión. Lucifer, en el fondo, alude a una partícula, a una parte de nosotros mismos. Cuando nosotros estudiemos, ¿cierto?, o estudiamos, o ya hemos visto, ¿cierto?, las tres fuerzas de la naturaleza, que en realidad son las tres principales fuerzas que animan a cualquier ser humano, nos encontramos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres fuerzas en sí mismas, ¿cierto?, contienen toda nuestra realidad espiritual superior. Y ahí también nos encontramos, ¿cierto?, con el Espíritu Santo, por un lado, que es la propia energía creadora sexual de cada uno de nosotros, y por otro lado también tenemos al Hijo. Y el Hijo viene a tener, ¿cierto?, una representación desde el punto de vista de la justicia. Y el Hijo también viene a representar
y tiene una labor particularmente, ¿cierto?, importante, puesto que pasa a ser también este Lucifer interior. Finalmente el Padre, ¿cierto?, va a ser la sabiduría. Entonces, para lograr el proceso de la autorrealización íntima del ser, para lograr en algún futuro, ojalá cercano, ¿cierto?, encarnar el 100% de nuestra conciencia, nosotros vamos a necesariamente tener que pasar por un proceso en donde lo que nosotros hemos vivido probablemente como el ego, a través de los problemas, las dificultades, las iras, los orgullos, nuestras vanidades, nuestras, ¿cierto?, insatisfacciones, etcétera, 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 se van a ir transformando y van a ir adquiriendo otro fondo, otra utilidad. Y es que gradualmente eso mismo que nosotros, ¿cierto?, consideramos y hemos enseñado en el curso como el ego, poco a poco también van a ir teniendo otro, como decía, otro tenor. Y es que gradualmente nos vamos a ir dando cuenta que en realidad allí, en el ego, está absolutamente toda la sabiduría que hay que ser capaz de rescatar. Pero para que se produzca este rescate, para que se produzca, ¿cierto?, esta posibilidad de extraer del ego la sabiduría, es que se requiere un proceso de, dijéramos, ¿cierto?, de templanza, de poder comprobar, corroborar, verificar que la virtud realmente ya es algo que hemos alcanzado o que somos merecedores de esa virtud. Entonces, poco a poco nos vamos a dar cuenta que en realidad, en el trabajo psicológico, necesariamente tenemos que ponernos y meternos al estudio del ego. Y así nos vamos a dar cuenta que esa oscuridad que nosotros, ¿cierto?, podríamos denominar el ego, también tiene, ¿cierto?, una característica que es que en realidad es la energía que nos va a poder hacer subir. Por eso se dice que Lucifer, ¿cierto?, es el dador de luz y fuego, pero también se puede transformar precisamente en lo contrario. Por eso dice que Lucifer es la escalera de subida y también puede ser la escalera de bajada. Por ahí se unió por Instagram, Bosquivionte, Bernardita Alvear también en Instagram, bienvenida. Bueno, entonces, claro, necesariamente hay que comprender lo que es el Lucifer, como decía, ¿cierto?, en estas tres fuerzas primarias que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nosotros debemos encarnar, se encuentra el Lucifer interior, o lo mismo que es el diablo o Satán, que es lo mismo. ¿Y por qué se produce eso? ¿Por qué es que está, ¿cierto?, ahí metido esto que uno tiene, ¿cierto?, en su inconsciente como la idea de algo malo? Cuando nosotros salimos desde el absoluto, todos nosotros como chispas divinales, se produce de manera absolutamente natural y necesaria, ¿cierto?, la proyección de esa, ¿cierto?, energía que es el sol absoluto, se produce una proyección sobre la propia mónada o sobre lo que es, ¿cierto?, esa conciencia que sale. Y al producirse esa proyección de luz, automáticamente nace la sombra. Entonces nos vamos a dar cuenta que Lucifer, Diablo y Satán, o, ¿cierto?, esa polaridad negativa, es nada más que la sombra de la propia conciencia o de la mónada que sale del absoluto, por el solo hecho de haber salido de allí. Pero esa proyección no es algo, ¿cierto?, sin sentido, sino que, como venía explicando, ¿cierto?, tiene una particular labor, y es que se va a transformar esa sombra en el verdadero entrenador psicológico, en el verdadero, ¿cierto?, facilitador o capacitador de aquel que quiera subir. Porque definitivamente, ¿cierto?, para poder subir hay que aprender a bajar. Vamos a seguir, ¿cierto?, clarificando todos estos conceptos, pero principalmente dándonos cuenta de que nosotros vamos a vivir una bipolaridad de la oscuridad. Esta bipolaridad de la oscuridad está dada, ¿cierto?, por esto que estamos explicando, la salida desde el absoluto. Sí o sí. Listo.
Nacen estas tres fuerzas y por un lado, ¿cierto? Tenemos al Padre, como decíamos en la sabiduría, por otro lado está el Hijo, que es la justicia, y que también es el mismo, ¿cierto? Lucifer, interior, y por otro lado, ¿cierto? El Espíritu Santo, que es nuestra energía creadora sexual. Entonces, para desarrollar este trabajo hay que comprender que nosotros, ¿cierto? Nos vamos a ver enfrentados a esta doble polaridad, ¿cierto? O bipolaridad de la oscuridad. Por un lado existe, ¿cierto? La supraoscuridad y a la vez, ¿cierto? También vamos a encontrarnos con la infraoscuridad. Quiere decir que en la experiencia del ego, nosotros, ¿cierto? En la inconsciencia, en el dolor, en el error, vivimos lo que es la infraoscuridad, las tinieblas del dolor y del error. Pero cuando nos vemos enfrentados, ¿cierto?, al entrenador psicológico y empezamos a lograr sacar la sabiduría, ¿cierto?, del error, poco a poco vamos a estar experimentando la supraoscuridad, es decir, la sabiduría, ¿cierto?, que se obtiene de las experiencias equivocadas, de los errores. Entonces, es así que nos vamos a ir dando cuenta que la vida que empezamos a llevar desde ahora en adelante, en la medida que empezamos a hacer nuestro trabajo interior, se va a ver bañada o utilizada o experimentada desde estas dos situaciones. Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer los estudios de nuestros yoes, cuando empezamos a querer comprenderlos, cuando empezamos, ¿cierto?, a hacer las meditaciones sobre el ego para poder lograr comprender por qué hemos vivido las experiencias que hemos vivido, por qué, ¿cierto?, la lujuria en nosotros, cómo opera, ¿cierto?, la fornicación, cuáles son las formas en que hemos fornicado en la vida, ¿cierto?, cuántas veces se fornicó, de qué manera se ha fornicado, cuánta energía se ha botado y se ha regado. Ese proceso que puede tardar no solo días ni semanas, sino que a veces meses o hasta años. Va a depender solamente de la intensidad del trabajo de cada uno y de la magnitud del error. Estamos utilizando una información, ¿cierto?, que es de las experiencias pasadas y necesariamente las tuvimos que vivir. Porque gracias a esas experiencias pasadas, viene en un punto a colapsar nuestra existencia y a llevarnos, ¿cierto?, a decir, no quiero más de esto, quiero realmente ya dejar esta experiencia, quiero de una vez por todas superarla. Y si bien las vivimos, ¿cierto?, con angustia, con intensidad, con una serie, ¿cierto?, de incomprensiones, han servido y han sido necesarias para que realmente lleguemos a ese punto. Y cuando empezamos, ¿cierto?, gradualmente a investigarlas, a querer comprenderlas, a hacer las meditaciones profundas acerca de lo mismo y a eliminarlas a través de la Madre Divina, es que empieza gradualmente a surgir, ¿qué cosa? Esa sabiduría, esa comprensión, esa claridad que antes no tuvimos y que de hecho probablemente nos hacía pasar mal o en realidad no sabíamos qué es lo que estábamos haciendo simplemente y nosotros estábamos creyendo que íbamos muy bien, ¿cierto? Pero luego nos empezamos a dar cuenta que estaba equivocado. Cuando nos hablaron ya del conocimiento de sí mismo o llegó esta información a nosotros y empezamos a aplicarlo y empezamos a hacerlo, empezamos gradualmente a darnos cuenta que estábamos equivocados, que es lo primero. Y segundo, empezar a estudiar, a profundizar, a comprender. Eso tiene muchos capítulos. El estudio de cada uno deberá sacar mucha información, mucho material de comprensión. Ahora, hasta ahí todo perfecto, dice uno. Y de hecho va a empezar a producirse una transformación interior. Cada uno va a empezar a experimentar esa transformación. Primero que todo, va a dejar de fornicar si está estudiando el yo fornicario. Se va a dar cuenta que tiene ciertas fornicaciones por el lado de lo intelectual, ¿cierto?, por el lado emocional, pero sobre todas las cosas también por el lado, ¿cierto?, concreto de la fornicación. La eyaculación, el orgasmo, el espasmo. Esa es la fornicación física. Los deseos, ¿cierto?, pasan a ser la fornicación astral. Todos los deseos, hablando del sexo, todos los deseos sexuales.
de practicar el sexo oral, de practicar el sexo anal, el deseo, ¿cierto?, de estar con una y otra persona, no importando si uno está casado o no, etc. Y por otro lado, todas las fantasías, ¿cierto?, lo intelectual del asunto, las fantasías sexuales, las proyecciones, los recuerdos, etcétera, 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 que se ha vivido y que son formas de fornicación. Uno va a tener que ser capaz de poder estudiar y comprender esas manifestaciones para poder revertir la cosa y dejar ya el asunto de la fornicación y lograr esa castidad científica que se necesita. Perfecto, hasta ahí ya uno dice, perfecto, voy entendiendo cómo tengo que hacer mi trabajo. Y uno empieza a ver en su mundo interior resultados. Pero en todo esto va a empezar a tener que necesariamente demostrar que ha ido comprendiendo que eso no le ha servido, ¿cierto? Va a tener que demostrar que ahora sí en realidad va por el lado de la castidad científica, ¿cierto? Y que por lo tanto se va derecho para arriba, va a empezar la creación de los cuerpos. Entonces necesariamente va a tener que ir siendo probado. Y ahí viene ¿cierto?, la problemática. Ahí el Lucifer va a empezar a estar mucho más presente, porque va a tener que presentarse la situación donde uno se ve ante una persona del sexo opuesto que le movió el piso y que le genera cierta intensidad y le dan ganas de acercarse y hablarle. Hasta se hace el chistoso, ¿no?, ¿cierto?, el bromista para acercarse. Y ahí se empieza a descubrir. Ahí se empieza a descubrir en el momento mismo, ¿cierto?, de que está en función esos yoes que está estudiando por allá uno, que lo llevan o lo han llevado a la fornicación o a cierto orgasmo. Entonces, en el día, en la situación misma, va a tener la oportunidad de descubrir a esos yoes que está estudiando y por lo tanto la posibilidad de eliminar esa manifestación ahí. Cuando se ve enfrentado uno a eso, es que en realidad está experimentando esa posibilidad y se abre inmediatamente la posibilidad de seguir en el error o demostrar que uno en realidad está aprendiendo y que está corrigiendo. Porque si no, entonces, ¿qué? Pasa a ser solo apariencia, ideas ¿cierto?, de la conciencia despierta, pero los hechos son lo que importa y los hechos son los hechos. No hay más que eso. La vida realmente son hechos. Las teorías no sirven, los anhelos no sirven, las intenciones no sirven, sirven solo los hechos. Y entonces el que nos va a ayudar a poder superar y demostrar es el Lucifer interior de cada uno, que no es nada más que esa fuerza que nació allá, ¿cierto?, en la salida misma del absoluto. Y así es que cada uno se va a poder levantar en términos concretos. ¿Y qué es levantarse? Es levantar la energía creadora sexual por la médula y llevarla, ¿cierto?, el Kundalini hasta el cerebro y luego al corazón cuando ya va a crear el cuerpo astral. Entonces, eso es realmente el Lucifer. El Lucifer cumple una función particularmente importante en la vida de cualquiera de nosotros cuando queremos salir adelante y levantarnos, ¿cierto? Porque nosotros todos estamos caídos. Pero caídos no nos podemos quedar. Hay que hacer el trabajo. Y en esto tenemos esa ayuda. Ahora bien, claro, las pruebas no son tan fáciles, porque uno pensará, bueno, esto es llegar y empezar y hacerlo. Listo, claro, eso es lo importante. Pero resulta que tenemos yayitas, diría mi abuelita, ¿cierto?, bien complicadas. Que tenemos yoes ladrones, que tenemos yoes, ¿cierto?, que son mentirosos, yoes que les gusta aprovecharse económicamente, yoes, ¿cierto?, que son bandidos. Yoes asesinos, cuando uno se empieza a estudiar se da cuenta que tiene yoes asesinos, yoes que amenazan, yoes que, ¿cierto?, son capaces de agredir. Bueno, y uno dice, ¿y eso cómo lo demuestro que lo mejoré? Primero estudiar, comprender, reflexionar. Y eso no es algo así nomás. Por eso siempre se dice que te invitamos a hacer el estudio, primero de cuáles son los yoes, hacer un inventario, para poder conocer ya legítimamente que eso yo lo he visto en mí. Pero luego, ¿cierto?, hay que meterse a estudiar cada uno cómo se ha manifestado, cuántas veces se le ha salido, de qué manera, ¿cierto?, ha hecho lo que hace y por qué, cómo uno ha llegado allá a hacer lo que el defecto le ha mandado a hacer. Y luego tiene que venir un poquito el arrepentimiento de las barbaridades que uno ha hecho.
Entonces, poco a poco, en realidad uno se va dando cuenta que lo mejor que le puede pasar es que estén pasando situaciones difíciles en la vida de uno. Hasta las enfermedades, los dolores, las dificultades económicas, los problemas, la gente que se aleja, ¿cierto? Que de repente alguien por ahí chocó, que lo insultaron, que alguien le grita, que alguien le dice cosas que no corresponden a la realidad, es decir, ¿cierto? Lo calumnian, a ver cómo reacciona uno. ¿Y por qué? Porque ahí se va a demostrar si no está realmente haciendo su estudio, si no está comprendiendo y se está eliminando. Cuando eso esté pasando, siempre, siempre, siempre se va a dar cuenta uno que está la posibilidad de hacer, ¿cierto? Y de transformar su conciencia, es decir, de actuar de la forma, ¿cierto?, consciente y dejar de vivir desde el ego. Y ahí se va a dar cuenta que en realidad es una oportunidad, pero esa oportunidad viene en esa experiencia que se la va a estar presentando ese Lucifer interior. Pero esto no va a ser de un rato, esto va a ser todo el trabajo hasta la segunda montaña. Porque uno dice, bueno, ¿y hasta cuándo me van a probar? Siempre, siempre vamos a ser probados. La segunda montaña es ya por allá arriba cuando uno ha logrado los cuerpos de oro. Y cuando uno en realidad logra eso es porque, bueno, ya está manejando la energía sexual. O sea, ya dejó la fornicación hace rato, ya no está, ¿cierto?, con los vicios que vienen de parte del sexo mal direccionado, sino que ya viene levantando serpiente. Es decir, se está levantando, se levantó ya el físico, el cuerpo físico levantó la serpiente por el cuerpo físico, levantó la serpiente por el cuerpo vital, levantó la serpiente por el cuerpo astral, creó el cuerpo astral solar o de fuego, creó el cuerpo mental, el cuerpo, ¿cierto?, causal también va y lo crea, entonces ya va con los cuerpos solares, pero ya llega a elegir el camino. Y cuando elige el camino, ¿cierto?, ya se va por el Cristo. En la quinta iniciación de misterios mayores. Y cuando hace esa elección y se va por el Cristo, lo que en el fondo está asumiendo uno es que uno va, ¿cierto?, por ese Lucifer. Porque ese Lucifer es en el fondo el mismo Cristo. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque en realidad hay que templar y retemplar y templar y retemplar. Todas nuestras virtudes, todo lo que vayamos logrando en el camino, hay que volverlo, ¿cierto?, a dar octavas superiores. Y recién allí cuando se meta a la segunda montaña y esté por terminar la segunda montaña, ¿cierto?, ya viene, en el inicio casi de la tercera, vienen las tres fuerzas recién a presentarse. Y viene el proceso de fusión. Y ya ahí, esta fuerza que era, ¿cierto?, el probador, el Lucifer, deja de tener sentido. Francisco, bienvenido. Qué bueno que te pudiste unir. También está Isabela. Isabel nos acompaña también por Instagram. Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Porque la gran prueba, y esto es absolutamente, tiene que quedar siempre nosotros muy claro, la gran prueba está en el sexo. Nosotros realmente, ¿cierto?, la piedra de tropiezo, roca de escándalo, es el sexo. Es por eso que estamos caídos, por eso caímos, por el sexo, por la fornicación, allá en la Lemuria, ¿cierto? Y peor de los casos es que en realidad se nos puso la famosa, ¿cierto?, el famoso órgano conductivador, la famosa cola. Eso lo vimos en la clase 50 de la fase A, que se añadió, ¿cierto?, en todos los seres humanos esta cola física para poder producir la estabilización de la Tierra. Y dado eso, es que en los 5 cilindros, ¿cierto?, centro de la voluntad, ¿cierto?, causal, ¿cierto?, el centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual, fueron afectados, ¿cierto?, por este apéndice y se produjo, ¿cierto?, un desorden en los 5 cilindros, en estos 5 centros. ¿Y eso qué significa? Que en el fondo se desarrolló, ¿cierto?, de una manera exacerbada el ego. Así que, muy bien, la complicación es mayor. Y claro, a mayor dificultad, mayor, ¿cierto?, exaltación. Entonces nosotros debemos comprender que Lucifer, ¿cierto?, es verdaderamente el fuego, ¿sí?, la tentación. La tentación es fuego, pero el triunfo sobre la tentación es luz.
Por eso Lucifer es dador de luz y de fuego. Entonces, cuando nosotros vamos rescatando ese fuego a través de las pruebas que vamos viviendo, es decir, vamos demostrando que estamos, ¿cierto?, realmente trabajando el ego, eliminándolo, rescatando conciencia, es que también empezamos a nuevamente recuperar el fuego. Luz, que es sabiduría, que es la claridad. Se demuestra astralmente, a uno le van a empezar a dar mucha información, a colaborar, a ayudar. Y por otro lado, ¿cierto? El fuego, que es el fuego del Kundalini que uno va a poder transmutar. Entonces ahí viene ya, como se dice, la gran prueba para el hierofante. La gran, ¿cierto? La prueba de todas las pruebas. ¿Cuál es? La bajada a la novena esfera. ¿Qué es la bajada a la novena esfera? Es nada más que la práctica del arcano AZF o la transmutación sexual en pareja, sin llegar al orgasmo, sin llegar al espasmo, sin fornicar, jamás en la vida. Lograr el dominio absoluto del sexo y ser capaces de comprender que debiéramos transformarnos en verdaderos atletas del sexo, del Sahaja Maituna. Deberíamos ser realmente unos conocedores de la práctica sexual, unos dueños de la práctica sexual, en donde ni una sola gota se pierda, ¿cierto?, del maravilloso líquido, ¿cierto?, que es nuestra energía sexual. Porque va a llegar aquella época, ¿cierto?, ese punto en la segunda montaña, que es, ¿cierto?, las iniciaciones de oro, que es en realidad donde se va a poder culminar prácticamente desarrollar todos los cuerpos de oro, en donde ya el Cristo ha logrado su máxima expresión. Y cuando llega allá, ¿cierto?, la persona, es que ya se hace innecesaria la presencia de ese Lucifer, de ese diablo o de ese Satán, que no es nada más que la proyección, la sombra, ¿cierto?, proyectada de nuestro propio ser divinal, de nuestro propio Padre. Por ahí también está Vanessa por YouTube. Bienvenida, Vanessa, qué bueno que puedes conectar. ¿Se entiende? Entonces, finalmente, tenemos que darnos cuenta que nuestras experiencias son maravillosas. La bajada, ¿cierto?, es dolorosa. De hecho, el ser realmente es el que pide la bajada de aquel que se ha autorrealizado, ¿sí? Cuando alguien ya ha logrado la autorrealización íntima, es el mismo ser, el mismo Padre que puede volver a querer, ¿cierto?, tirar la piedra, como se dice, al agua, disolver la piedra en el agua para poder lograr otra escala más de la sabiduría. Y en ese mismo instante vuelvan a hacer la dualidad dentro de sí. Y uno dirá, pero ¿cómo si ya se hizo el trabajo? Bueno, es que si el ser quiere más sabiduría, entonces va a hacer que esto ocurra. Y eso significa que en la práctica se va a tener que caer más bajo. Y por lo tanto, las posibilidades de sabiduría son mayores. Ese es el sentido. Entonces, a veces nosotros nos podemos quejar, oye, yo he sido tan iracundo, oye, yo fui tan adúltero, oye, yo, ¿cierto?, me he mandado unas embarradas, esta fea tal, hice tal cosa. No. Hay que ser capaces de ver que en ese error que uno estuvo viviendo y ha estado viviendo, porque no vamos a decir que uno lo superó capaz, está la tremenda oportunidad. Esa es la especialización de nuestra conciencia, de nuestro ser, que está necesitando. Por eso nos embarramos y nos enlodamos tanto, porque esa experiencia se tenía que vivir. Entonces, más que mirar para atrás para poder, ¿cierto?, lamentarse, hay que ser capaces de ir a rescatar esa conciencia. Y ese es el trabajo que hemos siempre dicho, ¿cierto? Estudio de los yoes, muerte psicológica, comprensión de los yoes para avanzar e ir realmente sacando esa sabiduría. Finalmente, ¿cierto?, es trascendental comprender que nosotros debemos utilizar cada situación como si fuera una prueba. RBTRT Mora, bienvenido ahí por Instagram. Claro, cada situación debiéramos ser capaces de verlo como una prueba, inteligentemente. Y de ahí saber que podemos inmediatamente rescatar conciencia y ser capaces de salir adelante. Ahora, en el terreno del sexo, es fundamental definitivamente cortar la fornicación. Y eso se logra si uno se pone a estudiar sus yoes. Y se logra por decisión, por voluntad. Es la voluntad
de dejar de vivir esa experiencia y de una vez por todas cortarlo. Así como uno decide, ¿cierto? Dice, ¿sabes qué? Ahora se acabó el trago. No vuelvo a tomar más. No le voy a dar más alimento a este yo. Entonces, ¿qué hace uno? Corta la tomada del trago. Y cuando la corta, inmediatamente va a empezar a ver todo inmediatamente muy claro. Cuando lo invitan a tomar, cuando ve a alguien bebiendo, el sabor que siente, ¿cierto? Al mirar hasta un comercial, cuando va en la calle y mira a alguien que va con una cerveza, ¿qué pasa por dentro de uno? Y en ese instante ahí está la oportunidad de eliminar esos yoes que está descubriendo. Y lo está descubriendo porque se puso en la voluntad de dejar ese defecto. Y lo mata secándolo por inanición. Se seca porque ya deja de consumir y se mató ya ahí. Empieza a perder fuerza, energía. Ahora, eso, en base a la muerte psicológica, ¿cierto? Pidiéndole a su divina madre, va a empezar a tener unas mejoras rápidamente. Y así con ¿cierto? El cigarro, así con el adulterio, así con el chisme, así con los yoes, ¿cierto? Que se creen superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, ¿cierto? Es hacer el listado, tener claridad de cuáles son los yoes y va a ir descubriendo aún más. Gracias a todo ese proceso, vamos a empezar a ver a ese Lucifer, a esa tentación permanente que vamos a ir descubriendo que está ocurriendo, la vamos a ir comprendiendo y aprovechando. Que venga, vamos a pedirlo, o sea, no pedirlo, pero por lo menos saber que cuando viene hay que aprovecharla. Es un instante para morir, para descubrirnos y dejar de padecerla, dejar de vivirla desde ¿cierto? Desde el error, desde la ignorancia, desde el sufrimiento, sino que empezar a comprender que eso que estamos viviendo es una oportunidad. Y así va a ser por todo el proceso hasta que completemos realmente todo el trabajo y se llegue allá, ¿cierto?, a la tercera montaña, porque es allí donde definitivamente esa fuerza, esa proyección, como decíamos, ¿cierto?, esa sombra del ser, que es verdaderamente el Lucifer, se va a terminar de transformar. Por ahí viene, ¿cierto?, esta expresión o esta experiencia que muestra el Maestro Jesús el Cristo, ¿cierto?, cuando es tentado por Satanás, ¿cierto? Y le dice, Satán, Satán, a tu Dios obedecerás, ¿cierto? Y finalmente rechaza todo el reino, todo el poder, todo lo que le está ofreciendo Satán. ¿Y por qué? Porque en el fondo ahí ya el Satán perdió todo el sentido de existencia, ya no se necesita. Y es más, inclusive ahí ya no se necesita más del arcano. Porque como es el arcano AZF, la gran prueba, la novena esfera, la práctica sin la caída, sino que sin perder la energía sexual, la práctica, ¿cierto?, de lograr nuevamente recuperar ese conocimiento, es que en realidad allí ya pierde todo sentido. Para eso hay que lograr la creación de los cuerpos de oro y finalmente, ¿cierto?, terminar el trabajo de la fusión de estas tres fuerzas. Por ahí vamos a ver, ¿cierto?, una clase respecto a eso que tiene que ver cuando, ¿cierto?, el águila se traga a la serpiente, que es parte ya definitivamente del término del trabajo interior. Entonces, hoy en lo concreto, en lo práctico, nosotros tenemos muchas oportunidades para poder trabajar permanentemente entendiendo que lo que hagamos siempre es una prueba. Si en realidad nosotros nos damos cuenta de eso, vamos a ser capaces de poder interpretar constructivamente todas las experiencias que tengamos. Cuando aparece una chica y nos mueve el piso, cuando aparece alguien, ¿cierto?, y nos agrede, cuando nosotros mismos nos ofuscamos porque algo no nos resulta, en ese instante saber que estamos en la oportunidad de poder resolvernos a ganar nuestra conciencia. Y esa resolución se hace simplemente teniendo muy en cuenta, ¿cierto?, que no existe realmente un mal. No existe eso que uno diría lo malo. Existen oportunidades solamente de poder trascender y hacer nuestra conciencia, despertar nuestra conciencia. Bueno, esta es, ¿cierto?, la clase de hoy y tiene que ver principalmente con la comprensión de esto, que es el trabajo interior y de cómo en realidad esa oscuridad que todos tenemos es una oscuridad que es una utilidad para la conciencia. Revise uno, qué es lo que realmente lo tiene o le ha costado tanto sufrimiento, que le ha hecho pasar tanto mal en la vida.
revise uno aquellos yoes que en realidad le han hecho pasar por situaciones que uno diría, chuta, me gustaría no haber tenido nunca este defecto, esta ira, por ejemplo, que agredió, que mintió, que ¿cierto? Insultó y que ha insultado muchas veces, o que, por ejemplo, ¿cierto? Ha hecho daño a tantas personas, que ha sido, ¿cierto? A través del sarcasmo, a través de las bromas, a través de la, etcétera, de las formas, ¿cierto? De la ira. Bueno, probablemente, y eso es lo que, ¿cierto? Hay que tener muy en cuenta, hay una cantidad de sabiduría que uno debe meterse ahí a estudiar para poder rescatar. Esa sabiduría está en cada uno de nosotros y a esa sabiduría no se puede acceder más que con el propio trabajo y con las pruebas que se nos van a venir. Esas tentaciones, que ese es el Lucifer, es el diablo, es el Satán, esas tentaciones son realmente una oportunidad que podemos aprovechar. El trabajo del conocimiento de sí mismo en realidad es más bien con la oscuridad. Todas aquellas ideas que podamos tener, ¿cierto? De que todo es bonito, esto es, ¿cierto? Un trabajo espiritual y todos muchas veces tenemos esta imaginación de que ahora ya salimos de los problemas o está todo resuelto. No es tan así. Es más bien que ahora empieza lo bueno, ¿sí? Y eso que estamos empezando. Y empieza lo bueno, ¿por qué? Porque el trabajo nos va a ir demostrando primero que realmente dentro de nosotros existe un sinnúmero de personas. Somos millones de personas en nuestro propio interior. Y que necesitamos, ¿cierto?, empezar a sacar nosotros mismos la sabiduría de allí. No va a venir nadie, absolutamente nadie, a hacer este trabajo por uno, salvo cuando llegamos, ¿cierto?, a la segunda montaña y el Cristo, que es el mismo Cristo Lucifer, que se hace cargo de los procesos, ¿cierto?, emocionales, mentales, ¿cierto?, sexuales, etcétera, anímicos de la persona. Más sin embargo, hasta ahora nos toca a nosotros demostrar que realmente anhelamos, queremos esa transformación interior. Y de eso se trata, comprender que ahí está esa oportunidad en, ¿cierto?, este Lucifer, en esta oscuridad que es, primero la vivimos como tiniebla, ¿cierto?, ¿cierto?, oscuridad, como decíamos, pero poco a poco vamos a irnos dando cuenta que también está y es parte de esa supra-oscuridad. Bien, esa es la invitación, esa es la clase de hoy. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, las puede ir haciendo siempre a través de los chats, ¿cierto?, de Instagram o YouTube, para poder aclarar cualquier idea que haya quedado suelta por ahí o no clara, ¿sí? Finalmente, ¿cierto?, estas tres denominaciones, Lucifer, Diablo, Satán, son denominaciones que han venido no sin sentido, tienen sentido desde lo que son las antiguas, ¿cierto?, razas, desde la Lemuria, desde la Atlántida, en donde se experimentaban y de hecho existían muchos cultos. De hecho, ciertos cultos satanistas que se le han llamado, o cultos al dragón, cultos a la serpiente, en fin, en general, han tenido un sentido reconociendo y sabiendo que realmente la virtud nace, ¿cierto?, del error, que desde la oscuridad nace la luz, y que sin oscuridad no seríamos, ¿cierto?, iluminados, no podríamos iluminarnos. Entonces, de hecho, la gran incógnita y muy importante tener en claro es que, claro, uno dice, ¿y para qué el ser hace todo esto? Si el ser es todo sabiduría, es todo amor, es todo luz, ¿por qué manda a su esencia acá a la experiencia humana si él lo tiene todo y lo es todo? Pero él no tiene, ¿cierto? Y esto es lo que debemos tener claro, no tiene la conciencia y la sabiduría del mal que tiene que rescatar. Tiene que lograr esa sabiduría. ¿Y cómo se logra? Embarrándose en el mal. Entonces, todo lo que mal hemos vivido o mal hemos hecho ha tenido siempre un sentido. Pero ese sentido se lo vamos a dar realmente cuando lo rescatemos, ¿cierto? Rescatemos a esa conciencia. Y va a estar ahí ese Lucifer interior tentándonos frecuentemente y permanentemente, a diario, para ir, ¿cierto?, probando y permitir que vaya saliendo y afloren las virtudes, las cualidades, ¿cierto?, que todos nosotros anhelamos. Dice Francisco, ¿qué significado tiene que Cristo caminó en el mar?
Bueno, ahí está vinculado con otros aspectos que están, ¿cierto?, relacionados con, primero, cuando camina en el mar o sobre las aguas, ¿cierto? Él lo hace porque mete el cuerpo en la cuarta dimensión. Es decir, sale de las tres dimensiones y mete el cuerpo en, ¿cierto?, en la cuarta dimensión, que es el cuerpo físico metido en la cuarta dimensión, y en esa cuarta dimensión se puede desplazar sobre las aguas. Pero ¿qué es lo importante de eso? Que él dice, ¿cierto?, que debe hacerse con fe, el mensaje que en ese instante está explicando, ¿cierto? Que en realidad para lograr esas pruebas o esas manifestaciones se debe hacer en base a la fe. Pero es una fe de la práctica, es una fe de la experiencia, no es una fe de creer por creer, sino que es ser capaces de poner, ¿cierto?, en práctica las herramientas, las técnicas para poder, ¿cierto?, comprobar y escaparse de estas leyes físicas, así tan sencillo como lo muestra él, pero en base a esa fe que es, ¿cierto?, carente de racionalidad, sino que simplemente es por la práctica, por la voluntad, ¿cierto?, puesta al servicio. Entonces, eso es lo que está pidiendo, ¿cierto?, que seamos capaces de meternos a practicar con fe, es decir, con práctica. Ivonne dice, en estado de Jina, justamente, y vos muy bien, ¿cierto? Ahí está, en estado de Jina, esa es la técnica, así que, y lo hace, ¿cierto?, conscientemente. Entonces, finalmente, se necesita que nosotros empecemos a caminar en el día a día, ¿cierto?, con esa fe que da la experiencia. No de la creencia solamente porque, ¿cierto?, creemos que hay alguna divinidad o creemos que existe un mundo astral o creemos que se puede lograr, ¿cierto?, despertar la conciencia. No, empecemos a hacer nuestro trabajo, empecemos a estudiar nuestros defectos, a eliminar los yoes, pidiendo a la Divina Madre, ¿cierto?, a esa fuerza femenina que en realidad es la que nos va a poder orientar y de hecho nos orienta en todo el trabajo. Y nosotros vamos a darnos cuenta que sí, nos van a mostrar, ¿cierto?, internamente cómo se está procesando la muerte de los yoes, nos van a mostrar, ¿cierto?, que los yoes están empezando a morir, que se empiezan a adelgazar, les van a mostrar a uno, ¿cierto?, los yoes adelgazando. Cuando uno empieza a trabajar su energía sexual, se va a ver uno, ¿cierto?, cómo las aguas claras empiezan a bajar, pero uno se va a ver subiendo por esas aguas en contracorriente. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía, ¿cierto?, que le dan todos los días a uno, desde el cielo, ¿cierto?, las bajan a la tierra, uno las tiene que llevar desde la tierra nuevamente hasta el cielo consciente y voluntariamente. ¿Y cómo se hace eso? A través del arcano. Y por eso a uno le muestran, ¿cierto?, que el agua que baja clara, ¿cierto?, uno le empieza a subir a contrasentido. ¿Y por qué se está produciendo eso? Porque uno está logrando empezar a hacer su trabajo en el arcano. Eso es, ¿cierto?, todo lo que uno poco a poco va a ir comprendiendo y va a ir realmente experimentando. Ya no es una creencia, sino que lo está viviendo por la fe que se está dando por la práctica. Entonces uno está seguro, pero por experiencia, que el arcano es una realidad absoluta. Cualquiera le puede venir a decir a uno, oye, no, si eso te va enferma, que eso hace daño, que la práctica del arcano, ¿cómo se te ocurre que no va a botar tu semen? Así le dicen a uno, ¿cierto? Están locos, mira, diga lo que quiera. Yo lo estoy viviendo y llevo tanto tiempo sin botar mi energía, así que la experiencia se transformó en mi fe, que es lo que preguntaba ahí Francisco. ¿Se entiende? Necesitamos experimentar en nosotros el cambio interior, hacerlo realidad, porque eso nos da realmente la fe y la fuerza, la certeza absoluta en el ser. Y que realmente lo único que nos debiera importar es el trabajo del ser. Y toda la energía, la atención, la voluntad debiera estar centrada hacia allá. ¿Cierto? Saliendo adelante en el día a día, ya con sus cositas para poder tener para vivir, perfecto, y listo, el resto, todo para la divinidad y salir adelante, porque realmente es donde uno está haciendo la trascendencia que necesitamos. Entonces ahí todas estas pruebas que va viviendo uno, las está viviendo entendiendo que en realidad la vida es una prueba. La vida es la iniciación misma, ¿cierto? Está en la vida, en las experiencias del día a día. Y esa es la oportunidad, aprovechémosla. Aprovechemos esa oportunidad, pero practicando, viviendo. Que no sea una teoría, que no sea algo que nos contó alguien, no. Y desde allí, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que esto que es el Lucifer, diablo o Satán, son
¿cierto? Y es, por un lado, el ego, y por otro lado, es nuestro propio Cristo interior, ¿cierto? Que está cumpliendo una función, ese Hijo de la Trinidad está cumpliendo una función para poder sacarnos adelante en lo que estamos viviendo. A mayor prueba, ¿cierto? A mayor dificultad, mayor exaltación. Y eso requiere un gran temple. Cuando estemos, ¿cierto?, enfermos, cuando estemos sin dinero, cuando nos veamos enfrentados al sexo opuesto, cuando, ¿cierto?, realmente los yoes de los celos hay que probarlos. Y bueno, y uno dice, ¿cómo me van a probar los celos? Eso es prueba dura. ¿Cómo le van a probar a uno la castidad? Pruebas duras, enfrentados al sexo opuesto y en cantidad. Y así como le van a probar todo, el orgullo, ¿cómo se lo prueban a uno, cierto? Si se ve enfrentado a alguien que es muy pobre, que en realidad aparentemente no tiene nada, ya sea en el trabajo, ya sea en muchas circunstancias, uno va a estar constantemente enfrentado a sí mismo y siendo probado. Y esa es la misión, esa es la labor del Lucifer interior, ponernos esas pruebas, ponernos, ¿cierto?, a que saquemos, ¿cierto?, esa luz que está ahí, para que en realidad esto dé frutos. Bueno, si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, agradecemos, ¿cierto?, la conexión y esperemos, ¿cierto?, poder reunirnos el próximo sábado y domingo. Este jueves, como siempre, tenemos la actividad de fogueo, que es una actividad que nos permite desarrollar, ¿cierto?, el tercer factor, que es el amor. El amor, ¿cierto?, se alimenta con amor, y como esta es una labor del amor, este es un trabajo de amor, cuando ya se acabe, ¿cierto?, el trabajo con Lucifer, definitivamente, lo único que va a quedar va a ser el servicio a los demás, que eso es el amor. Para eso estamos haciendo esto. Y por eso se hace la difusión, por eso se hacen las clases públicas abiertas de la mayor forma posible, para que más personas se incorporen y puedan hacer su propio trabajo, nada más que eso. Pero siempre va a ser en forma, ¿cierto?, o en relación al amor. Y desde ya, ¿cierto?, hoy podamos y tengamos la posibilidad, y para eso existen esos fogueos. Quedan todos invitados, ¿cierto?, para participar. Y también, si no, para las clases de los sábados y domingos que hasta ahora hacemos virtualmente. Ya vamos a retomar la presencialidad. Que sea un buen domingo, un abrazo fraterno y si Dios así lo quiere, nos vemos. Gracias.